Amén. Amén. Saludo a todos los hermanos que nos han saludado en la paz del Señor, al nuevo matrimonio. Se os bendiga a los novios, me gusta decir a los novios. Se os bendiga a los novios. Estoy contenta porque esta semana cumplí añitos y qué privilegio más. Hemos tenido harta actividad, pero qué privilegio más agradable igual compartir la palabra de Dios. Siempre digo esto, para mí es un privilegio. Siempre le pido a mi sobrina Millaray que guarde mis predicaciones porque creo que algún día mis hijas me escucharán, ojalá. Así que eso. Quiero mandar un saludo en especial a nuestra hermana María Marisol, de la... ¿Qué región, hermano Manolito? Sexta región. Veo que nos escucha, nos pone amén, amén, pastor, aleluya. Pucha, la hermana confirma más que... No voy a decir nada, pero el Señor le bendiga, hermana. Se nota ahí que está escuchando todo el mensaje. Amén, amén, aleluya. Dios le bendiga. Hoy traje un mensaje, por eso le pedí confort a la hermana Pauli por si lloro. Traje un mensaje que tocó la fibra más íntima de mi ser, así que por si acaso me prevení. Y si ve algo brillante, usted haga celular. No, apágueme la luz, no. Pero vamos a hablar de un tema muy importante. Los que estuvimos en el estudio, aunque sea un cachito, alcanzamos a escuchar el estudio bíblico que nos está dando nuestro pastor. Así que busque Hebreos capítulo 4, versículo 2, versículo muy conocido. Hoy vamos a hablar algo muy importante. Y le puse por título, óigalo bien, el hombre que conoce el poder de la palabra de Dios. El hombre que conoce el poder de la palabra de Dios. No estoy hablando tan solo del poder de la palabra de Dios, sino el hombre que conoce ese poder. Amén, puestos en pie, le vamos, por respeto a la palabra que va a hablar el Todopoderoso, nos ponemos de pie y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, de su Espíritu Santo. Amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Padre Santo, en esta hora te damos gracias, Señor, porque ya tu palabra es bendita, Dios. Te pido, Espíritu Santo de Dios, utilízame por misericordia, Señor. Llena nuestros corazones, Dios Padre. Haz que este río corra y que fluya, Señor, que salta para vida eterna. Edifícanos, corrígenos. Es tu palabra, Señor. Queremos conocer el poder sobrenatural de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, que toda artimaña del diablo, toda distracción, toda carnalidad sea echada fuera en el nombre de Jesús. Que nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu se sujeta, Señor, a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Demos gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para eso. El hombre que conoce el poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios. Hoy vamos a tratar de descubrir, aunque sea un poquito, del poder de su palabra. Vamos a centrarnos en algunos hombres que conocían muy bien ese poder y usted va a entender la diferencia entre saber de la palabra de Dios a conocer el poder de la palabra de Dios. Estos hombres que están escritos en la Sagrada Escritura fueron dejados para eso, para hacer una diferencia. Y usted va a decir, oh, sí, se nota los hombres y mujeres que conocen el poder de la palabra de Dios. ¿Pero qué contiene la palabra de Dios? ¡Wow! Contiene un montón de sustancia, como decía nuestro pastor. Pero vamos a ver las principales o las que rescaté para este mensaje, ¿no es cierto? Vamos a leer la primera, Hebreos 4:12, acabamos de leer, ¿no es cierto? Su palabra, vamos a volver a leerla. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Primer punto, su palabra está viva. Había un personaje cuando tocaba decía, está viva, porque se mueve.
Bueno, la palabra, primer punto, la palabra de Dios es viva. No es cualquier libro, no. Usted abre el libro y viva, viva la palabra de Dios. Toma vida por sí sola, porque la palabra de Dios tiene vida por sí propia tiene vida. Cuando usted comparte el evangelio, no son palabrerías, no. Está viva sola se. Usted entrega un tratado, querido hermano, eso tiene vida. Los muros que hemos pintado, eso tiene vida, porque tiene la palabra de Dios. Usted entrega un mensaje como nuestros hermanos pentecostales, que son buenos para predicar al aire libre. Es vida. No es palabrería, es vida. Y si su palabra está viva, querido hermano, usted, yo siempre lo relataba, copie y pegue. Copie y pegue y eso ya está vivo. Porque eso somos nosotros. Solamente un instrumento en las manos de Dios, de una palabra con poder, de una palabra que es vida, de una palabra que es la sustancia, que es Dios mismo. Solamente somos parlantes, instrumentos de Dios. Hay algunos que son más grandes, un tremendo parlante que se escuchan para todas y tienen harto o un parlantito chiquitito como yo, que es chiquitito, quizá hasta suena chillón, pero algo sonará, digo yo. Bueno, bien decía la palabra del Señor con nuestra hermana Paulita, me gustó mucho el mensaje del día viernes, le dije a ella, así para callado, que decía Deuteronomio 11, del 19-20, ¿se acuerdan, queridos hermanos? Decía, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. ¿Sí? La palabra de Dios, los israelitas en el Antiguo Testamento la pegaban por todos lados. Los postes, las paredes, para todos lados tenían la palabra de Dios. Y era como un mandato, una exigencia de Dios para que sus hijos fueran creados en el temor de la palabra de Dios. Ellos copiaban y pegaban. El resto lo hacía Él, como hasta el día de hoy. Siempre hay textos bíblicos que marcan nuestra vida, ¿no es cierto? Yo no sé cómo se marcó usted. Hay algunos textos bíblicos que digo, ¿en serio te convertiste con ese texto bíblico? Hay algunos textos bíblicos que dije, ¿en serio? De puro fuego, así, de puro palo, por decirlo. ¿Cómo te fuiste a convertir, yo digo, con ese texto bíblico? Pero hay textos bíblicos que marcan nuestra vida. Que tambaleó nuestro corazón y ¡pah! Lo agarró y ¡pah! Yo no sé qué texto bíblico usted se habrá convertido, pero yo sí lo sé. Yo en el texto bíblico que caló mi corazón y muy profundo, se deben acordar los que me escuchan, los que sabían, me conocían en mi casa, en mi pieza yo tenía el texto bíblico rayado. La hermana Dani me está diciendo que sí. Mis hermanos deben saber, mis papitos deben saber, porque lo tenían grande. Y ese texto bíblico fue el que me sustentó, que me llevó a los caminos del Señor. Y está en 1 Corintios 1, 27 al 29. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ese texto bíblico yo tenía en la pared de mi pieza gigante, y con óleo, así que mis papás no lo podían borrar tan fácilmente. Y lo dejé ahí porque cuando yo me convertí, para mí era imposible que este Dios tan grande me escogiera. ¿No? Que uno se mira y está en nuestra mentecita, que uno tiene que ser puro para acercarse a Dios, que uno tiene que ser intachable para acercarse a Dios, o por lo menos eso estaba en mi subconsciente, que uno tenía que ser perfecto para acercarse a Dios. Y ese texto bíblico, cada vez que yo fallaba o que erraba y que estaba constantemente tropezando, me recordaba que Él me había escogido. No por fuerte, no por íntegra, no por santa, sino porque era lo vil del mundo. Y ese fue mi sustento. Y la palabra de Dios hizo vida en mí. Yo no sé qué texto bíblico se habrá convertido usted, pero ese fue el que tocó lo más íntimo de mi corazón. Y de ahí me aferré y de ahí no me solté. Nosotros no creemos
yo creo por lo menos que ninguno de nosotros conoce realmente el 100% de la magnitud del poder de la palabra de Dios. Yo no creo eso, hermano. No lo creo yo conocerlo. No sé usted, ahora vamos a saber, pero yo creo que yo no conozco la magnitud, la grandeza, la veracidad de la palabra de Dios. Yo no creo eso. Si yo creyera eso, vamos a ver que no se refleja. Y hoy en día, queridos hermanos, podemos imaginarnos cómo sería en el antiguo, los primeros discípulos del Señor, cómo predicaban, con poder, con fuego. Algunos recuerdan a Elías, otros recuerdan los sacrificios. Pero ese poder que estaba en el antiguo se desencadena en el nuevo, querido hermano. Porque junto con la palabra de Dios ahora está el Espíritu Santo. Y lo que nosotros recordamos o que sabemos del Antiguo Testamento, en el Nuevo se hace vida. Entonces, comprender la palabra de Dios, su poder, la grandeza o compartir su palabra de Dios es un privilegio, un tremendo de privilegio. Sabe que nuestra hermana Esther, que en paz descanse en los brazos del Señor, la abuelita Techi, ella siempre se afligió por su hijo y por su familia que estaba en el sur, porque ellos no servían al Señor y lloraba mucho y siempre los tenía en oración. Hacíamos reuniones y siempre oraba por ellos, siempre. Y mi familia no estaba convertida, pues, querido hermano, en ese tiempo. Y yo le conversaba a nuestra hermana Esther que compartíamos eso, y ella se afligía mucho por nuestro hermano Gerardo. Usted no sabe, hermano Gerardo, cómo lloró esa mujer de Dios, pero déjemelo contarle. Y fue lo único que yo le dije, hermana Esther, le dije, abuelita, no se preocupe, sabe que yo tengo esto en mi corazón. Yo oro nomás por mi familia. No tienen nada como que le recuerde la palabra de Dios, no tienen nada, ni un contacto, nada. Ni yo me costaba creer que podía hacer su efecto. Pero yo creo algo, le dije yo, usted ore y confíe en su poder. Usted ore y confíe en el poder de la palabra de Dios. Yo para animarla, sí, pues. Y cuando nuestra pastora nos contó que nuestro hermano Gerardo estaba buscando una iglesia o estaba tratando de congregarse, se alegró mi corazón y ella no vio lo que nosotros estamos viendo, pero fue respondida a su oración. Entonces, lo que uno siembra, querido hermano, que es la palabra de Dios, va a dar su fruto en su tiempo. Aunque nosotros no lo veamos, debemos confiar, debemos creer y debemos aferrarnos. Entonces, primero, la palabra de Dios está viva. Solita está viva. Usted entrega un tratado, yo me acuerdo de entregar tratado así como estampilla casi. El Señor lo bendiga, el Señor lo bendiga, el Señor lo bendiga, el Señor lo bendiga. Cuando íbamos a Mou, ahí en el metro, imagínese cuánta gente, el Señor lo bendiga, el Señor lo bendiga. Así. Yo me imaginaba de esas 100, ¿cuántos no habrán tocado su corazón? Yo me pasaba las medias películas, querido hermano. Y estábamos así, así con el hermano Efraín, así como pulpo, porque pasa mucha gente. Ese acto estaba viva, solita estaba viva. De tal manera que yo he escuchado muchos testimonios de eso, querido hermano. Yo estaba estudiando y había una chiquilla muy dama, con mucha cultura, era de estatus alto, ella se llama Corina creo, y trabajaba en el Museo de Bellas Artes, muy culta, viajada, y no, pero qué mujer, elocuente. Cuando decirle que estábamos estudiando secretariado bilingüe, y ella, ¿para qué decir, por hermano? Se peinaba, pero un día llegó ahí a la clase y nosotros la vimos así quebrada. Y yo dije, ¿qué le pasó? Si esta es una señora, una dama o alguien como... Y ella, después que terminó la clase, todos cachudos, porque el perfil de la persona uno lo saca y dice, ¿pero qué le pasó? Los copuchetos. Y terminó la clase, queridos hermanos, y sabe que yo me acerco a ella y con varias compañeras y le pregunto, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó?
y me decía que había un muchacho como de 14, 15 años que le entregó un papelito chiquitito, cuadradito, rectangular parece que se llama eso. Y era un pancito de vida, querido hermano. Era un pancito de vida. Y yo lo miré y dije, pero si esto es un pan de vida, ¿no? Y era un pancito de vida y ella me dijo, oh, pero si cuando me dijo el muchacho me lo entregó, me bajé de mi auto y dijo, tome, y se fue, no me dijo nada, y se fue. Un muchacho, 14, 15 años según su relato. Y ella lo leyó y decía, yo estoy contigo. Él dice a ella, yo estoy contigo. Y cuando yo lo vi, dije, uy, pero si esto yo lo conozco, es un pancito, lo bajo. Pero ella lloraba, queridos hermanos, como si le hubieran entregado un tremendo premio. De tal manera que dijo, lo voy a marcar. Me lo voy a memorizar. Yo le dije, oye, pero si eso está en la Biblia. Me dijo, no, no sabía, dijo. Una mujer tan culta, querido hermano. Se quebrajó solamente con un trozo de la palabra del Altísimo. Porque su palabra está viva. Está viva. Segundo, su palabra es fiel y veraz, queridos hermanos. En 1 Corintios 1:21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no le conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Agradó a Dios salvar a un ser humano no por su lógica, no por lo razonable, no por la razón, no por lo científico, no. Agradó a Dios transformar vidas, tocar corazones por la palabra del Altísimo. Es fiel, es veraz, no cambia. Hay un montón de razones científicas que confirman la palabra de Dios. Un montón. Ahora que la tecnología está tan avanzada, la ciencia está tan avanzada, hay un montón de razones científicas para decir, mira, Dios existe, mira esto otro. Y está bien, queridos hermanos. A veces hasta utilizamos ilustraciones para ilustrar la veracidad de la palabra de Dios. Está bien, pero no perdamos tanto el tiempo en eso. Usted copie y pegue, copie y pegue, copie y pegue, copie y pegue. Entre más estemos ahí en el margen, aferrados a la veracidad, a la fidelidad de la palabra de Dios, usted va a ver su poder. Podemos dialogar con ellos. Podemos decir, mira, Dios creó el cielo, la tierra, la luna y el espacio, como decía nuestro pastor, que es muy bueno. Nosotros hacemos ilustraciones, muy bueno. Pero apresúrese. Apresúrese con ese tiempo y entregue la sustancia viva, lo medular, lo central que nos llamó el Señor a compartir. Así que no empiece a dialogar con razones, no. Hay personas que no confían en la palabra de Dios. No, pero ese es un libro escrito por hombres. Está bien, ellos no confían. Pero usted sí, por hermano. No trate de mostrar a Dios por la ciencia, no trate de mostrar a Dios por cualquier cosa, filosofía, no. Usted no caiga en eso, pues, queridos hermanos. Usted tiene que ser fiel a la palabra de Dios. Si Él dice que convierte el alma por su palabra, es así. No busque otras razones. Usted copie y pegue, copie y pegue. Quizá usted puede explicar muchas cosas a través de la ciencia, a través de la creación del Dios. Porque incluso Romano dice que toda la creación dice que hay un Dios. Bueno, yo últimamente digo, toda la creación grita, porque sinceramente grita la creación que hay un Dios y que hay un único Dios. Usted céntrese en mostrar cuál es el camino, cuál es esa cruz, exalte a Él, a lo medular, a la palabra viva, que es Jesús. Céntrese en eso. Y el Espíritu Santo, confía en el Espíritu Santo, que hará en su tiempo como Él quiera. ¿Sabe por qué es tan importante que nosotros no perdamos este foco, queridos hermanos? Porque a Dios le agradó que nosotros le conozcamos a Él solamente por sus dos testigos. Y no hay más. No hay más
No hay ningún ser humano que pueda tener otra forma de conocer a Dios más que sus dos testigos, su palabra y su espíritu. No hay más. No se puede conocer a Dios por otra cosa. Ellas hablan, dicen quién es. En Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Estaba hablando Jesús, el Señor, a sus discípulos. Ellas son las que hablan de mí. Son las que me muestran. Solo por su palabra, solo por su espíritu. Juan 14:26 dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que he dicho. Su palabra nuevamente y su espíritu. El Señor anunciando lo que había de venir. Anunciando. Entonces tenemos que la palabra es viva, solita. Usted puede ser un rubio, porque hay algunas religiones que usan unos rubios altos, bien vestidos, no quiero... Usted puede ser, no es el portador, ¿no? O usted puede ser chiquitito, bullicioso como yo, no, no es el portador. La palabra es viva. Así que primero, la palabra es viva. Segundo, la palabra es fiel y veraz. No cambia, no muta. Tercero, su palabra tiene poder. Y vamos a ver qué poder. Si hay un fenómeno que está sucediendo ahora en la mayoría de las iglesias y en la iglesia mundial, óigalo bien, tome atención, y va a incomodar, va a incomodar, no me quiero meter en esto, pero hay un fenómeno que de la palabra de Dios se predica 15 minutos, queridos hermanos. 15 minutos, 10 minutos, 2 horas de alabanza. A nivel mundial, no me estoy metiendo con ninguna congregación. Ese es el resultado de la iglesia actual, 2026. Vean los cultos. Y si se pasan de la horita, ándale. De la media hora, ¿cuánto yo? A todo esto, ándale. No estoy diciendo que Dios no puede hablar en 5 minutos. Dios puede salvar una vida en 5 minutos. Dios puede salvar en 10 minutos una vida. Rescatar almas en 10 minutos. Pero está diciendo mucho el culto que nosotros hacemos, el culto como iglesia está diciendo mucho, que le dedicamos a lo eterno, a lo poder, la sustancia misma de Dios, 15 minutos, que es el poder máximo, a 2 horas de adoración. No estoy diciendo que está mal, no estoy diciendo, pero hoy día vamos a ver cuál es el poder que tiene la palabra de Dios. Y yo no entiendo cómo le dedicamos 15 minutos. No entiendo cómo 10 minutos. Ya, 30 es homiléticamente correcto, yo lo sé. 30 minutos es homiléticamente correcto. Y algunos dicen, no, pero es que no es homilético. Es verdad, algunos nos damos hartas vueltas. Sí. Pero queridos hermanos, hoy vamos a ver el poder de la palabra de Dios. Y si nosotros le damos a ese poder 15 minutos, yo me imagino a Elías, queridos hermanos, 15 minutos de ese... No, yo hubiera querido tenerlo más rato, ¿no? Imagínense que Pablo en su discurso predicando, querido hermano, así como un día de paso por una iglesia, se hizo la media vigilia, de tal manera que se cayó uno del... Tuvo que resucitarlo, querido hermano. Era muy largo Pablo. Imagínese decirle, Pablo, estás predicando mucho. Imagínense decirle, oye, Pablo, contrólate, pues si no... ¿De qué estamos hablando, queridos hermanos? Debemos tener cuidado. Yo no digo que esté mal, a veces es mejor darlo que aunque sean 10 minutos lo que está en el corazón, lo que Dios te puso, es verdad. Eso es verdad. Pero hay que tener ojo, cuidado, las paraditas en las antenas. Desde Génesis Dios nos ha dicho el poder de su palabra.
¿Sabe que desde Génesis Él estampó el poder de su palabra? Por el poder de su palabra hizo los cielos y la tierra. Por el poder de su palabra le plació decir la luz, hágase la luz. Creó los arbolitos, toda la semilla, creó los animalitos, incluso los que se arrastran, las aves de los cielos, lo creó todo por el poder de su palabra. Él dijo y se creó. Dijo y se creó. Y se creó todo eso con el poder de su palabra, con lo que dijo. Yo me imagino, ¿no podrá crear un nuevo corazón, una nueva mente con solo decirlo? Claro que sí, por hermano. ¿No podrá sanar? ¿No podrá decir la palabra, Señor, y tu siervo sana? ¿No podrá decir eso? Si Él hizo todo eso con su palabra. Él estampó desde el Génesis el poder tremendo que tiene en sus labios. Y nosotros recurriendo a otras cosas, hermanos, ¿en serio? ¿Para rescatar almas? Debemos decir, solo dilo, Señor, solo dilo, solo dilo, solo dilo. Mateo 8, del 8 al 10 dice, este es un pasaje muy conocido, Mateo 8, del 8 al 10, respondió el centurión y le dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Solamente dilo, Señor, solamente dilo. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va. Y al otro ven y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. Y al oír esto, Jesús, ¿sabe lo que dijo? Al oír esto, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun Israel he hallado tanta fe. Un centurión, hermanos, un gentil romano, un soldado romano que tenía sometido al pueblo judío. Él tenía más fe que su pueblo. Solo di la palabra, Señor, solamente lo dilo. Y yo sé que va a sanar. Entonces tenemos que la primera, la palabra es viva, solita, copia y pegue, solita, viva. Segundo, que es fiel, que es veraz, que no cambia. Tercero, que tiene poder sobrenatural para sanar, para salvar, para restaurar, ¿no es cierto? A Dios le agradó salvar por la locura de la predicación. Dios sana a través de su palabra. Un hombre que conocía perfectamente de la palabra de Dios, queridos hermanos, hubo un hombre que conoció enteramente el poder de la palabra de Dios y usted no me va a creer quién fue. Yo cuando estaba buscando de estos varones de Dios, vamos a recorrer. ¿Quién creen ustedes que le creyó a la palabra de Dios? Nuestro hermano Juan David. ¿Quién le creyó a la palabra de Dios? Diga un nombre, el que se le venga a la mente. Pablo. ¿Sí? Pablo le creyó fiel a la palabra de Dios. Muy bien. Por allá, nuestro hermano Joaquín. Diga cualquier nombre. Vale otro. No. Diga nomás, hermano, sin miedo. Pedro, sí, Pedro le conoció. ¿Sí? Y podemos seguir, ¿no es cierto? ¿Por qué creemos que esos varones le creyeron a la palabra de Dios? Porque le obedecieron, ¿no es cierto? Le obedecieron. Hoy vamos a ver un hombre que le creía 100%, que conocía a Dios y conocía el poder de la palabra de Dios, pero no le quiso obedecer. Y es Jonás. Es Jonás. En toda la escritura no había ningún varón de Dios que conocía tanto el poder de la palabra de Dios, pero no quería obedecer a Dios. Vamos a ver. Primer capítulo de Jonás. Jonás huye de Jehová. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo que vino la palabra. Vino la palabra. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Y halló una nave
que partía para Tarsis y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. O sea, vino la palabra de Dios. Anda y predica. Anda y pregona, Jonás. Anda, anda. Y este pillé. No. Pescó un barquito y se fue lejos de la presencia de Jehová. ¿Por qué se fue Jonás, queridos hermanos? ¿Por qué se fue Jonás? Yo he escuchado que Jonás se fue por miedo, que Jonás se fue por esto otro, que Jonás se fue por esto. Pero hoy descubrí, y toda esta semana le daba vuelta y dije, wow, Jonás no se fue por eso. ¿Sabe que Nínive, la ciudad de Nínive era la más grande en ese momento? Era camino de 3 días, era la capital del imperio asirio. En ese momento el imperio asirio era lo top de lo top. En armamento, en toda la cosa. Los asirios eran tan famosos por su extrema brutalidad en sus milicias, queridos hermanos. ¿Sabe que ellos a sus enemigos los torturaban tanto y parece que deleitaban con eso, que les quitaban la piel vivos, les arrancaban la piel vivos, les sacaban sus órganos vivos, les extirpaban, pero si los asirios, Dios mío, de tal manera que la Biblia la describe la ciudad sanguinaria. Era una brutalidad militar lo que ellos hacían. Eso eran los ninivitas. Entonces Jonás, algunos podemos preguntar, decir, pucha, Jonás no quiso ir porque le dio miedo. Pero vamos a ver que este varón más adelante demostró que no tenía miedo a eso. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. ¿Pero por qué se fue Jonás? ¿Por qué huyó Jonás? Mire lo que dice la historia. Versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se iba a partir la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Él estaba tranquilo, por hermano. Después cuando se levantó la mar, Jonás cachó al tiro que era por él. Y le dice a los marineros, no, esto es por causa mía. Esto es por causa mía porque arranqué de la presencia de Dios. Versículo 11. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar no se aquiete? Los marineros desesperados, entonces, ¿qué hacemos? Y mire lo que dice Jonás, sin miedo a la muerte, queridos hermanos. Tomadme y echarme al mar y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Jonás le dice, no hay problema, échenme al mar, si esto es por mi culpa. ¿No le tenía miedo a Jonás a morir? Los demás marineros todos asustados, estaba partiéndose la mar. No sé si han visto sus videos cuando trasladan los contenedores y algunos se dan vueltas, así, la tremenda ola. Me imagino que así estaba la cosa en ese barco. Y bueno, los marineros dijeron ya, bueno, si usted quiere, le pidieron permiso al Señor y ¡pum! Tiraron a Jonás. Y se calmó la mar, ¿no es cierto? Luego vino el gran pez. Y Jonás estuvo 3 días ahí, 3 días dentro del pez, hasta que fue vomitado por misericordia de Dios. ¿No es cierto? Y en Jonás 3, él vuelve a predicar. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. ¿Qué vino? Palabra. Por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino, y comenzó Jonás
a entrar por la ciudad de camino de un día y predicaba diciendo, ve aquí, a 40 días, Nínive será destruida. ¡Qué mensaje! ¿Eh? Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Y se vistieron de cecilio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegando la noticia hasta el rey de Nínive, se levantó de su silla y se despojó de sus vestidos y se cubrió de cecilio y se sentó sobre ceniza. Y hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey, sus grandes, diciendo, hombre y animal, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna. No se alimento ni beba agua, sino cúbranse de cecilio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará de su ardor, de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que habían hecho, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Oiga, hermano, Jonás fue y cumplió el mandato. Él no estaba predicando como nosotros aquí, arrepiéntanse, Dios les ama, aún hay tiempo. No, él no estaba predicando así, decía, 40 días más, esta ciudad va a aparecer. No quería hacerlo, queridos hermanos. Yo en mi imaginación solamente, me imagino entrando a Jonás por esa, van a perecer en 40 días. En 40 días más. Él no quería ir a predicar, queridos hermanos. ¿Has visto cuando no quieren predicar? Lo hacen hasta de mala forma. Y él no quería. Él obedeció porque si no ya había un pez, 3 días, bueno, que le quedara después. Pero él no quería. Pero ¿sabe por qué no quería? Por lo que vemos aquí. Dice, capítulo 4, primer versículo, el enojo de Jonás. Pero Jonás se apesumbró en extremo y se enojó, se chamuscó, estaba enojado en extremo. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Él pensó en sí mismo, antes de partir a Tarsis, estando en su tierra. Él sabía el poder de la palabra de Dios. Él no quería salir de ahí, no quería ir a Nínive, porque él sabía el poder de la palabra de Dios. Él lo sabía, querido hermano. Él no quería ir para que no se salvaran, porque eran sus enemigos, porque habían sufrido, porque él estaba angustiado, pero él sabía lo que Dios iba a hacer. Mire lo que dice, y oró a Jehová y dijo, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarse y grande en misericordia, que te arrepientes del mal. Él no quería obedecer porque él sabía el resultado. Cuando un hombre y una mujer saben el poder de la palabra de Dios, saben lo que va a acontecer, sabe que las almas se van a convertir, sabe que el enfermo va a sanar. Cuando un hombre y una mujer le crea esto, a la voz de Dios, espera el resultado y lo sabe en su interior. Jonás lo sabía, por eso no quería ir. Él lo dijo. No estaba yo allá. ¿Para qué me vine a meter acá? Él estaba enojado en extremo, porque él lo sabía. No querían que los ninivitas tuvieran la oportunidad de arrepentirse. No quería que Dios los perdonara. Él solo tuvo que decirlo. ¿Y saben qué? Yo me imagino, no les digo yo, que él esperaba que no se arrepintieran. Lo dice hasta de mala forma, me imagino yo. Aquí a 40 días.
Yo me imagino. ¿Te cree que lo instó a arrepentirse? No. La veracidad de su palabra. Porque él no quería, hermano, no lo quería. Sigamos. Versículo 13. Y ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Mire, se enojó tanto que ahora pues, Jehová, te ruego que me quites la vida. ¿Ves que no tenía miedo a la muerte? Porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿qué haces tú bien en enojarte tanto? El Señor le decía, pero ¿por qué te enojáis tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué iba a acontecer. No perdía la esperanza. No perdía la esperanza que cayera fuego. No perdía la esperanza que Dios destrozara a Nínive. Ese varón no quería ir. No lo quería hacer. No importa lo elocuente que tú eres, queridos hermanos. No importa el conocimiento, la estatura de tu conocimiento, alto o poco. No, eso no importa, queridos hermanos. Él agradó por esto, salvar, sea poco, sea mucho. Si hablamos de conocimiento, hay personas que han convertido una ciudad con poco. Con poco, queridos hermanos. Jonás no quería salvar esa ciudad, pero sí sabía el poder de Dios para cambiar, para arrepentir, para redarguir. Sabía el poder de la palabra de Dios. Aunque él no hubiera querido, Dios hizo lo que tenía que hacer. Para una enseñanza tremenda para nosotros, queridos hermanos. En 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, todos procedan al arrepentimiento. Ese nuestro Dios no quiere que nadie se pierda. Eres tú el que tiene poca fe, eres tú quien no habla, eres tú el que no abre su boca por miedo, por vergüenza. Pero esto es poder, esto es lo que hacemos, esto es lo que salva, esto es lo que restaura y sana, solamente porque Él diga su palabra. ¿Sabe cómo lo tuve que aprender a la mala, queridos hermanos? Esta predicación se me ocurrió cuando estábamos hablando con mi sobrina. Y no sé cómo llegamos a la conversación, yo le dije, yo puedo percibir cuando Dios quiere que hable. No sé si te estás acordando. Y ya me quedo mirando, pero ¿cómo? Lo aprendí a la mala, querido hermano, lo aprendí a la mala. Hay algunos que saben de esta historia. Es una historia que me avergüenzo, que yo sé que Dios me ha perdonado, pero me sigue doliendo. Cuando yo recién me convertí, queridos hermanos, tenía poco conocimiento. Y empecé a escuchar la voz de Dios que quería que hablara a cierta persona. Y era un drogadicto que se ponía en la esquina de mi casa. Se llamaba Juanito. Y pasaron 2 semanas y él me decía, háblale, yo venía de la iglesia, háblale. Y decía, no voy a hacer yo. Y hasta un día lo saludé, pero no le hablé. No le hablé, yo sabía que tenía que hablarle. Háblale. No le hablé. Pasó una semana, queridos hermanos, y vi que un hermano, un pentecostal, envió a otro el Señor. Al frente de su casa se puso a predicar un mensaje de salvación. Y yo lo escuché y vi que Juanito estaba sentado en la esquina que siempre estaba y dije, bueno, otro tomó mi lugar. Me salvé, Señor. Enviaste a otro siervo. Y pasó. Día miércoles nos congregábamos en mi antigua iglesia.
Y nuevamente pasé por ese lugar y el Señor me dijo, háblale. Y dije, ¿pero por qué si ya vino alguien? Día viernes, háblale. Nuevamente lo vi, no pasó. Día sábado, venía de los jóvenes, háblale. No le hablé. Ese día sábado, él se ahorcó. Yo sé que si los que me conocen y los que conocemos eso, que me están escuchando se van a acordar. Y él se ahorcó. Y yo escuché en la madrugada los gritos de su mamá, los gritos de su familia porque lo encontraron. Y yo entendí que hay veces que no debemos callar por vergüenza o por mirarnos nosotros, queridos hermanos. Quizás tenemos poco conocimiento, pero nosotros no sabemos lo que con ese poco puede hacer Dios. Yo sé que Dios me perdonó, pero aún me sigue doliendo, porque es un alma. Y nunca más, queridos hermanos, nunca más. Lloré, no sé cuánto lloré, lo recuerdo y me sigue doliendo, porque es un alma. Yo sé que Dios me perdonó, pero nunca más dudé de la veracidad de su palabra. Nunca más. La mujer samaritana, querido hermano, lo más probable es que no sabía leer, no sabía doctrina. En su conversación con el Señor se notó, no sabía mucho. Tampoco tenía una vida ordenada. Pero a esa mujer le bastó un encuentro con el Señor. Le bastó que el Señor le dijera unas pocas cosas. Y ella copió y pegó. ¿Saben lo que dijo esta mujer samaritana? Dijo, entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ve, hay un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Eso fue todo, querido hermano. Resultado, una ciudad fue tocada por el Cristo de la gloria. De tal manera que después le dijeron, ya no solo creemos por lo que tú nos dices, sino por lo que oímos y vemos. Hermanos, estamos en tiempos tremendamente peligrosos. La maldad se ha multiplicado. Pero no dejemos de congregarnos, no dejemos de predicar la sana doctrina. Confíe en esto, queridos hermanos, confíe. Si hay un pariente, si hay una familia, alguien que no se ha convertido, estámpelo por todos lados. Expóngalo, expóngalo. Cosa que mire para allá, esté para allá. Está por todos lados. Está identificado. Y confíe solamente. No creo que su pariente será como los de Tarsis, ¿no? No creo que su pariente se deleite con sacar la piel o con hacer cosas inmundas a los niños. No creo que su pariente sea tan malo. Si Dios hizo eso con Tarsis, con Nínive, ¿qué podemos esperar para nosotros que anhelamos ser utilizados por Dios? ¿Qué puede usted esperar? El problema es que usted no le cree. Y nosotros debemos entender esto, querido hermano. Dios no puede actuar sin fe. No puede actuar sin fe. Cuando estuvo en Nazaret no pudo hacer milagros muchos, porque no le creían. El problema es que usted no cree. El poder de su palabra es tremendo. Pero el problema es que usted no cree. No cree que se puede convertir. No cree, es demasiado malo. Demasiado malo. ¿Cuándo va a cambiar eso? Yo no puedo decir eso. Hay veces que he estado tentada a decir. Pero sería una falacia. Porque Él es el que cambia. Los hombres de Nínive se levantarán, dijo el Señor. En Mateo 12:41 dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. He aquí,
más que un Jonás en este lugar. He aquí que usted está con el Espíritu Santo, queridos hermanos. Jonás no quería ir, no quería que ellos se salvaran. Tampoco tenía el Espíritu Santo en él. Solamente basta que usted crea la palabra de Dios, crea en el poder sobrenatural. Romanos 10, del 13 al 14 dice, porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Pues ¿cómo invocarán en aquel cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? No hay quien, porque estamos entretenidos con otras cosas. Estamos haciendo otra cosa más que la palabra eficaz y veraz de Dios. Por eso están como están las iglesias. Vean nuestros hermanos en los 90. Los evangélicos eran reconocidos. Estos son puros. Empiezan un poquito, les preguntan la hora y empiezan ya a hablar al tiro de la palabra de Dios, ¿o no? Yo no digo, hermanos, que no hay estrategias. Yo soy una mujer que dice que hay que usar las estrategias para llegar a las almas y la multiforma de Dios. Pero no hay que irse por otro camino. No hay otra forma de que el alma conozca a Dios, si no es por sus dos testigos, la palabra y su espíritu. No hay otra forma que el ser humano se acerque a Dios. Hay un solo camino, un solo mediador entre Dios Padre y los hombres, y ese es Jesucristo. No hay más, no hay más. La iglesia mundial está en escasez de palabra, queridos hermanos. Y si hay mucha palabra, no hay sustancia. ¿Sabe por qué no hay sustancia? Porque no se le cree. No se le cree. Esto es poder y vida. Usted cuando escucha la palabra de Dios, su corazón tiene que temblar. Cuando escucha la palabra de Dios, usted tiene que estar ahí, como el golpe, como el martillo que quebranta la peña. Si no siente nada y sigue a su casa y no se acuerda del mensaje del viernes, oiga, mi hermano, ¿qué hicimos? Así que cuídense, queridos hermanos. Yo no sé cuánto me habré devorado, traté de hacerla cortita, pero me aproveché del mensaje. Me aproveché de excusarme. Recuerde, no hay excusas. No podemos decir que por miedo, que por vergüenza, porque conocemos poquito. No, hermanos, si Dios le place, hasta los niños pueden empezar a predicar y llenar de almas convertidas. Para Dios no hay límite. No es que este muchacho conocía el poder de Dios. Jonás sabía que había poder en él. Por eso el título es El hombre que conoce el poder de la palabra de Dios. Cuando usted vea este título, piensen al tiro en Jonás. Porque los demás obedecieron. Pedro obedeció. Pablo obedeció. Y es un resultado de escuchar y de saber el poder de la palabra de Dios. Pero este hombre desobedeció por saberlo. Desobedeció por saber el poder de la palabra de Dios. Por saberlo. Vamos a ponernos de pie. Vamos a entregar este mensaje y decirle al Señor: Señor, ten misericordia. Ten misericordia. ¿Cómo irán si no hay quien les predique, Señor? Perdónanos, Señor, porque yo sé que no logro imaginarme la magnitud y la grandeza de tu poder a través de tu palabra. Yo lo sé, Señor. Padre, pero ten misericordia de nosotros y utilízanos. Primero, háblanos, Señor, porque aquello que nos habla nosotros podemos copiar y pegar, porque son tus palabras, Señor, son tus palabras las que corrigen, son tus palabras las que quebrantan, Señor, son tus palabras
las que edifican, las que renuevan, las que restauran. Solo di la palabra, Señor. Solo di la palabra y los órganos se crearán. Solo di la palabra, Señor, y tu siervo creerá. Solo di la palabra, Señor, y las almas se convertirán. Solo di la palabra, Señor, y aumenta nuestra fe para no fallar. Aumenta nuestra fe, Señor, para darte lo que a ti te merece, Señor, la gloria y la honra. Padre, me he cuestionado, quizás los ángeles hubieran hecho mejor esta labor. Quizás los ángeles hubieran rendido más, Señor. No entiendo por qué te aplació a ocuparnos a nosotros, Señor. Un poder tan grande en unos hombres tan pequeños, Señor. Un poder tan grande y sobrenatural en hombres tan pequeños y pecadores. Padre, en el nombre de Jesús, ten misericordia, perdónanos por nuestra negligencia y cada vez que hablemos, Señor, compartamos tu palabra. Envía a tu Espíritu Santo, Señor, para que hablemos con denuedo, con sustancia, con poder, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.